Extensión Agrícola es una mesa técnica y empresaria de miembros CREA de la región oeste arenoso, y somos responsables de coordinarla, tanto quien les habla como Diego Rotili, y el responsable de campo de todo lo que es experimentación, que es Juan Olmos. Por otro lado, dentro de todo lo que es experimentación, tenemos empresas que nos acompañan, y van a ver que muchos de los productos de estas empresas se van a presentar en los resultados de los ensayos, específicamente en soja, Bioceres, Credence, Don Mario, Illinois, Macroseed, Neogen, del grupo Don Mario, NK Semillas, Videra, Pioneer, Santa Rosa. En fertilizantes colaboró con nosotros la firma Stoller, en biológicos Índigo, y en la parte sanitaria Bayer nos dio una mano. Pero por otro lado tenemos sponsors regionales, lo que nosotros le decimos los main sponsors, que no solamente facilitan la confección de estos experimentos, sino que también nos dan una mano en todos estos eventos y jornadas que hacemos, así que los tienen representes, son zonales, gente cercana, como es la Artirigoyen, los cereales Quemú, Ciagro, Diesel Lange para John Deere, Fedea y Pelayo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Leandro Granieri, ya me presentó Agustín, pero bueno, yo trabajo en la zona oeste, vinculado al tema de experimentación y análisis de bases de datos, así que bueno, voy a presentar un poco resultados de campaña, de lotes y algo de la experimentación para después darle pie a Diego, que va a seguir con eso. Bueno, como comentó Agustín, estamos dando un poco de continuidad a este análisis en conjunto de las dos zonas. Tenemos mucho en común, así que hay mucho para intercambiar y interactuar. Paso a los parroquiales, al igual que no está arenoso. Las empresas que nos acompañan en el plan de trabajo de la RITSO son las que figuran acá: Advanta, WL Alfalfas, Barenbroek para Besich, Valla Casal, Bayer, BAF, Bioceres, Brevant, Bunge, Buck, Calwest, Don Mario, Forratec, Illinois, Lane, KWS, LG Semillas, Macroseed, Nidera, NK, Syngenta, Neutral Mix, Nutrien, Anar, PGG Rayton, Pioneer y RTC. Y grupo Guasolini Greco. Estas son las empresas que acompañan al plan de trabajo zonal, tanto agrícola como de las otras mesas. Antes de pasar a los datos de ensayos, de campo, datos de lote, el análisis fue, lo acotamos a la info de oeste, pero solo para comentar sobre qué info nos estamos basando. Hoy la información zonal ya tiene 50.000 casos para lo que es la información de gruesa, más de 50.000 casos, más de 2 millones de hectáreas informadas en esa base de gruesa, y comprende 15 campañas. Estamos terminando de acomodar la información, por eso puse que es más, porque seguramente estamos agregando la información del girasol, termine siendo un poco más esos números globales de la base de datos. Para comentar, siempre la foto de gruesa está bueno para ver cómo queda la partición de cultivos de la zona en general. Vemos que oleaginosas, comprendiendo soja y girasol, representan un 46%, y considerando soja de segunda, maíz tardío, maíz segunda y maíz temprano, algo de sorgo, representa más de la mitad de esa torta, con lo cual refleja un poco la distribución de los planteos en la zona. Eso es a nivel general. Lo que sí vemos es que, bueno, el maní ha aparecido y ha llegado a la zona y está creciendo. De hecho, ese es
menos de 1 de participación de maní. Faltan informar casos, pero bueno, es algo que no vale la pena por el número, pero sí para aparecer ahí y nombrar, porque bueno, es algo que tanto a la zona oeste como este arenoso le compete y nada, es algo que llegó me parece para quedarse por un tiempito. Yendo a lo que es soja y a lo que nos compete hoy en la charla, en soja de primera podemos ver la evolución en este gráfico, que está reflejado en las barras verdes, lo que es la superficie, y en la línea y con puntitos, lo que es los rindes. Los rindes se leen a la izquierda, en el eje de la CI, y a la derecha, en el eje secundario de la CI, lo que es la superficie de las barras. Lo verde es para soja de primera y para soja de segunda lo azul. Como vemos, por lo menos la superficie informada venía aumentando de soja de segunda considerablemente en los últimos años, no tanto en esta última campaña, pero bueno, seguramente haya algo de diferencial de información entregada, pero bueno, es un poco la tendencia que muestra este gráfico. Lo que sí quería mostrar era, en cuanto a evolución de rindes, vemos que los rindes de soja de primera tuvieron un 17% por encima de la media. Si consideramos los últimos 5 años, solo un 10%. Y bueno, y esos 89 kilos por año, o casi 90 kilos por año, representa un 2,7% de mejora en el rinde en soja de primera. Los rindes obtenidos en esta última campaña fueron de 38 quintales para lo que es soja de primera y 17 quintales para lo que es soja de segunda. Como vemos, el diferencial entre soja de primera y segunda fue muy marcado esta campaña. Vemos que hay mucha dispersión entre los rindes de uno y otro cultivo, y eso refleja un poco los resultados magros de soja de segunda. Estuvieron un 24% por debajo de la media y un 30% si consideramos los últimos 5 años. Y obviamente la mejora, casi la mitad de lo que sería la mejora en rinde de soja de primera. Avanzo. Analizando un poco las bases y la evolución en la historia, lo que vemos es que si separamos todos los rindes informados por percentil 10, que serían el 10% de la información con menores rindes, los rindes del percentil más alto, arriba del 90%, y la media, que estarían graficados en el verde oscurito, que sería el percentil 90, que podríamos considerar los potenciales, el promedio en el verde más clarito, y en azul lo que serían si se quiere, los pisos. Lo que podemos ver es que a partir más o menos de la campaña 15-16, 16-17, por lo menos no se observan mayores rindes, tanto en el promedio como en los pisos, como en los potenciales. Eso creo que es algo a destacar y bueno, es algo a considerar, por lo menos para ver qué cuestiones en el manejo fuimos modificando y qué cuestiones en el manejo vale la pena ajustar y acomodar para empujar ese rinde promedio para arriba. Siguiendo en ese sentido, esto es lo mismo, pero para ver un poco la distribución de esos rindes en cada campaña. Esta es soja de primera de los últimos 14 años. Si vemos la dispersión de los bigotes, en general, en los últimos años ha disminuido. La dispersión de las cajas levemente, no se nota tanta diferencia, pero sí se nota, si estás tratando de marcar con esas líneas, los pisos que exploramos, quizás
hemos subido los pisos en los últimos años. Las partes inferiores de las cajas, que sería donde se encuentra la mayor proporción de los rindes que obtenemos, también son sustancialmente superiores a lo que se venía explorando previo a ese punto de inflexión que sería la 15-16 o 16-17. Y en los potenciales la realidad es que no se ve potenciales sustancialmente mayores, o diría más bien que similares a los que se exploraban bastantes años atrás, como en la 12-13, con lo cual hay puntos a tener en cuenta y ver si ya llegamos al techo que tenemos que llegar, o hay mayores techos para explorar. En este mismo sentido, traté de ver si había alguna diferencia entre las subzonas de la zona oeste. Como hemos presentado en muchas otras campañas, nosotros dividimos la zona en 4, lo que es norte, que sería cercano a la ruta 188, lo que es centro-oeste, al sur de la 188, al norte de la 5, lo que es la zona sur, que sería al sur de la 5, y el oeste cercano a lo que es la ruta 33. Esas subzonas están divididas por cuestiones edáficas, por cuestiones de temperatura, lluvias y demás. Y bueno, esa es un poco el resumen de lo que vino evolucionando en cada subzona la soja. Hice lo mismo, separando potenciales, promedios y pisos, para evaluar si en alguna zona en particular había algún manejo diferencial o había algo que se podía diferenciar para tratar de explorar un poco ahí. Si vemos la subzona norte, la realidad es que vemos que tanto los potenciales como los promedios como los pisos tienen una mejora muy similar de esos 70 a 75 kilos. No hay mucha diferencia entre un segmento de alto, bajo o promedio. Cuando nos vamos a la subzona este, centro-oeste, vemos que sí los pisos mejoraron considerablemente, no así los potenciales. Con lo cual, digamos, la mejora del promedio de la centro-oeste estaría más dada por lo que son los pisos que por la mejora en los techos. Lo mismo o similar, quizás en menor medida, para la subzona sur, y también en menor medida para la subzona oeste. Con lo cual, bueno, ahí tenemos un poco en qué estuvimos mejorando. La realidad es que se ha segmentado mucho el manejo de soja a ambientes quizás de mayor potencial y con menor riesgo, que se refleja un poco en eso y en esos pisos, pero por lo menos a mí me quedan las dudas en cuanto a cómo estamos mejorando los potenciales, siendo que estamos yendo a ambientes que pueden expresar bastante más potencial. Este es el mapa de la zona. En rojo siempre representamos lo que es el norte, el verde la centro-oeste, en celeste azul lo que es el sur y oeste. Acá lo que reflejamos son los resultados obtenidos de soja de primera en la última campaña, 21-22. Para la zona norte, para la zona centro-oeste, para la zona sur y oeste, ahí están los rindes. Si vemos, entre 39 y 41 quintales fueron los rindes explorados en toda la zona. En todos los casos estuvieron entre un 12 y un 22% por encima de esa media de 11 años, con lo cual fue muy bueno. Lo que sí quizás vale remarcar es, por ejemplo, en el oeste, que hay quizás donde hubo más influencia de heladas y demás, hay por lo menos una marcada mayor dispersión hacia menores rindes en el oeste,
reflejado en esos bigotes de la zona este, subzona este. Eso es un poco la foto de soja de primera. Ahora yendo a soja de segunda, también con los colores cada subzona, vemos que sí, ahí se vio la tendencia es muy diferente, entre un 16 y un 36% por debajo de la media de lo que se venía obteniendo en los últimos 11 años de soja de segunda, y sí, bastante más penalizado lo que es oeste, y sur muy probablemente con mayor proporción de daño por helada. Con lo cual ahí podemos ver esa penalización como sí marcó una gran diferencia en soja de segunda y no tanto en soja de primera en toda la zona. Para reflejar algunas cuestiones de esta campaña, la realidad es que, como vemos, fue una campaña bastante pareja en toda la subzona y con muy buen rinde promedio, con lo cual no es esperable encontrar grandes diferencias entre antecesores. De todas maneras, por lo menos de lo que podemos observar de estos resultados de antecesores, podemos ver que en soja de primera y soja de segunda, en soja de primera sobre todo se vio una gran dispersión de datos. Hubo buenos rindes promedios, pero gran dispersión de datos, y no se reflejaron los rindes potenciales que sí se reflejaron en maíz temprano y tardío. En CS, que sería cultivos de servicio y verdeos de invierno, considerando que tuvieron un cultivo antecesor con algo de consumo de agua, vemos que en el promedio no hay una penalización, pero que no es muy significativa. Tampoco hay demasiados casos que estén por debajo de lo que sí se vio una soja sobre soja, o incluso soja sobre soja de segunda. Con lo cual uno hubiese esperado quizás que esta dispersión hubiese sido mayor, pero no fue tan así. Probablemente haya mucho mejor ajuste en el manejo de esos cultivos de cobertura y verdeos de invierno. Sí vemos muy altos potenciales y menor dispersión en lo que son maíz tardío y maíz temprano. En maíz temprano se vieron muy buenos potenciales, considerando que, en maíz tardío se vieron muy buenos potenciales, considerando que generalmente son ambientes de menor calidad. El promedio lo reflejó, pero se vieron pisos altos y muy altos potenciales. Lo que realicé fue segmentar un poco, como ven en la zona trabajando en la red de larga duración, básicamente haciendo niveles de suficiencia, de reposición y demás. Traté de por lo menos reflejar en los diferentes potenciales de rinde. Si vemos, son estas dos cajas primeras son ambientes de potencial, ambientes promedio y ambientes de bajo rinde, para una fertilización con fósforo de azufre, sin fertilización, con fósforo de azufre, sin fertilización, y lo mismo para abajo. Lo que podemos ver es que tanto en potencial promedio como bajo, los rindes obtenidos promedios son mayores con la fertilización en todos los potenciales analizados, y vemos que hay una menor dispersión en general de los datos, tanto de las cajas como de los bigotes, en los casos que están fertilizados, y también mayores potenciales explorados con fertilización. Con lo cual, bueno, es algo que se viene evaluando y quizás viendo de diferentes lados, con diferentes bases de datos y demás, pero capaz que valía la pena recalcarlo en cómo dieron estos resultados, por lo menos de esta campaña. En los tres niveles de rinde, la tendencia fue igual. Fecha de siembra, esto también es de la última campaña, a diferencia de quizás de algunas otras campañas. Se vieron muy buenos rindes explorados en noviembre, y bueno,
eso lo refleja un poco la figura, que lo que representa son los rindes máximos en verde y triangulitos, y en redondelitos serían los rindes promedios para todo el rango de fecha de siembra explorado. No lo puse acá para no llenar la diapo, pero si vemos la caída por día de atraso de siembra a partir del 10 de noviembre, da 70 kilos para lo que son los rindes máximos y 50 kilos para los rindes promedio, muy similar a lo que se ven en muchas otras campañas y en análisis de varias campañas en conjunto. Y sí, también se ve en los coeficientes de variación después del 10 de noviembre aumentaban a más del 20, mientras que en fechas óptimas del 20 de octubre al 10 de noviembre los coeficientes estaban entre 10 y 20. Después del 10 generalmente eran mayores todos al 20%. La participación de variedades, tanto en soja de primera como en soja de segunda, para la campaña 21-22. Esto considerando base de 30.000 hectáreas, que esto es lo que las variedades con información de genética para lo que es la zona exclusivamente, y de 20.000 hectáreas para lo que es soja de segunda. Podemos ver que los ciclos 4 medios participan en más de un 60%, y los 4 cortos y 3 alcanzan cercanos al 30%, representados por la 40R16 y 3312, y en lo que es la mayor participación, que son los 4 medios, muy similar la participación de 46R18 y 4612, y la 46 y 20 aumentando su proporción en un 8%. Después la participación de 5 cortos y 4 largos es bastante baja, inferior al 3-4%. En soja de segunda, la participación de 4 cortos y grupos 3 es quizás un poco mayor a la de soja de primera, esperable para soja de segunda, y sí se mantiene en un alto porcentaje la 4612, la 46R18 y en menor medida otras 4 medios. Estos cuadritos que básicamente los quería mostrar para reflejar un poco qué rindes se exploraron en soja de primera, qué potenciales se vieron, y sobre todo para diferenciar la variabilidad que hubo en soja de primera, 22% contra un 44%, y la realidad es que no se ve una tendencia clara entre el grupo de madurez y el rinde promedio obtenido y el coeficiente de variación de esa variedad. Seguramente esas variedades cortas no quiere decir que les haya pegado menos la helada, pero quizás estuvieron en ambientes de mayor riesgo. Sabemos que en la zona hubo mucho exceso, con lo cual quizás esas variedades más cortas estuvieron penalizadas por ese riesgo y por esa ubicación de estrategia, con lo cual no se ve algo claro que quizás podríamos rescatar de esta campaña, que fue muy evidente el efecto helada. Bueno, y ahí están algunos de los potenciales explorados. 63, casi 64 quintales con 46 y 20, 60 quintales la 40R16 y cerca de 58 quintales la 5 corta de la 50-28 de Nidera, que bueno, es para destacar siendo una variedad larga. Estos son los resultados de los ensayos de genotipos de la zona. El cuadro de la izquierda son los resultados con un promedio de 50 quintales, cómo se posicionaron las variedades por encima y por debajo de ese promedio de 50 quintales.
Los sitios explorados fueron entre 37 y 55 quintales, y en el análisis global se diferenciaron la 40S22 de Neogen, la Don Mario 40R21 STS, en un primer pelotón. En un segundo gran pelotón se presentaron tantas variedades de ciclo de grupo de madurez: 3 largos, 4 cortos y 4 medios. Y sí apareció la NK5221 en un tercer grupo con un diferencial por debajo de la media. Analizando eso en su conjunto, se dio esta agrupación. La realidad es que analizando los grupos 3 y 4 cortos respecto a los 4 medios largos y 5 cortos, los grupos 3 y 4 cortos se diferenciaron significativamente por encima de los 4 medios y 5 cortos, con lo cual se hizo para cada segmento en particular, y sí, ahí se diferenciaron la Neo 40S22, la Don Mario 40R21, Nidera 3821, Illinois 38.2 y Credence 38.23, por encima de un segundo grupo donde está la NK 39.22, la Credence 40.21 y Credence 36.21. Y si analizamos el otro segmento de 4 medios y 5 cortos, a 5 cortos, se destacó la Neo 45S22, seguido por Don Mario E21 en list, la Credence 4721, la Illinois 46.2, Pioneer 43A04 en list, Neogen la 46S22, 46A03 en list también, Illinois 48.2 en list, 51.22 y 46.42 de NK, todas esas en un primer pelotón, y por último la 52.21. Probablemente por este año en particular y demás se dio esta diferenciación que en otras campañas no las hemos visto, y bueno, creo que valía remarcarlo porque es algo bastante importante a diferenciar para tratar de segmentar la elección de materiales. En lo que es experimentación, hasta acá llegamos. Diego se va a explayar más en lo que es experimentación en cuanto a manejo y en cuanto a genética, así que le doy el pie a Diego.